Bueno, Ujú. ante todo, buenas tardes, gracias por volver a apostar, los que nos vienen siguiendo, los que no, bienvenidos a estas conversaciones sobre de la A a la Z de la cocina santafesina. Como venimos diciendo siempre, una breve introducción para aquellos que se suman por primera vez. Esto de la A a la Z de la cocina santafesina, es un recetario de cocina realizado por un equipo de investigadoras de CONICET. Por lo cual nosotras no participamos en la autoría directa de las recetas, sino que lo que hicimos fue aplicar una metodología para la recolección de las recetas de cocina, y fijamos un territorio, la provincia de Santa Fe, y dentro de la provincia de Santa Fe reportamos algunas localidades en las que trabajamos. La provincia tiene más de 310, dicen algunas estadísticas, otras dicen 360 localidades, nosotros trabajamos en 100. Las muestras varían, de algunas localidades tenemos 2, 3 recetas, de otras localidades tenemos muchas, incluso de algunas más de 20. La idea era, bueno, dar cuenta de la comida que efectivamente se cocina y se come en la provincia. La idea era que no se replicaran recetas tomadas de libros, sino que se tomaran de la mesa de todos los días, ¿no? Entonces, un poco en eso consistió el trabajo. Y la escritura de las recetas varía un poco según el estilo, la calidez, los recuerdos, la iniciativa de cada uno de los varones y de las mujeres que trabajaron, que se sumaron a la propuesta. Entonces, bueno, es un recetario de cocina que tiene un breve prólogo. Eso fue una discusión que como equipo tuvimos. ¿Cuánto participar nosotras? Y dijimos, si ponemos mucho texto, vamos a arrojar sombras sobre las recetas. Y la idea era que en el texto saltaran las recetas a la vista y que fuese un libro que se pueda usar. Porque eso fue Ujú. uno de nuestros desafíos, que sea un libro que la gente, que como efectivamente nos están llegando muchas pruebas de que se cocina, de que hay muchos santafesinos y santafesinas que ya incorporaron a sus libros, digo, o a su biblioteca de recetarios de cocina de la A a la Z, y cocinan con ese libro. Ese era nuestro desafío, y en parte lo logramos, y en parte lo logramos. Entonces, bueno, un poco, bueno, la idea era presentarlo, y como ya venimos diciendo, la situación actual por la que estamos atravesando nos impidió hacer encuentros presenciales. La idea de esto era, una vez impreso el recetario, volver a hacer el recorrido y llevarlo personalmente a cada uno de los lugares. Y no hemos podido Bien. todavía. Dejemos el todavía, porque supongo que en algún momento esta situación cambiará y nosotros vamos a poder salir otra vez a las rutas de la provincia y llegar a cada uno de los lugares para que cada autor y autora tenga su ejemplar en mano. Pero mientras tanto, acudimos a la virtualidad. Primero no queríamos, porque no todo el mundo usa las redes. Muchos y muchas de los que participaron en el libro no usan redes. Entonces, complica el llegar. Pero bueno, es un modo de presentarlo, es un modo de poner en discusión lo que está trabajado en este libro. Entonces, decidimos hacer conversatorios invitando a distintos especialistas, en realidad son todas mujeres las que invitamos, a contarnos sus experiencias de lectura con respecto a este libro. Entonces, bueno, ya transcurrimos 3, este es el cuarto, nos queda un último la semana que viene. Este es el cuarto, y quien va a tener la voz en esta ocasión es Patricia Aguirre. Para quienes trabajamos temas vinculados a la alimentación, el nombre de Patricia Aguirre no necesita presentación. Sabemos perfectamente quién es. Pero como aquí hay algunos que se están sumando por primera vez a estos temas, yo les voy a decir algo breve, lo que está en el flyer, se los voy a leer. Patricia Aguirre es doctora en antropología por la UBA, docente e investigadora del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús, es docente de antropología alimentaria de 5 posgrados, ha dirigido 17 investigaciones, tiene publicados 39 artículos en revistas especializadas, 13 libros en colaboración y 3 propios. Y los libros se llaman Ricos, Flacos, Gordos, Pobres, la alimentación en crisis, del año 2005, Estrategias de consumo, ¿qué comen los argentinos que comen?, 2006, y el último, Una historia social de la comida, 2017. Para nosotras, creo que sí, para todas las que integramos de la A a la Z,
es un honor que Patricia haya aceptado leer y sumarse a estas conversaciones, porque es una referencia en cuanto a los estudios sobre alimentación, y que puedas arrojarnos algunos sentidos o contarnos tus sensaciones con respecto a este libro, para nosotras es importante. Por lo cual, dicho esto, te cedo la palabra. Pido, como siempre, que silenciemos los micrófonos, las preguntas las dejamos para el final, quien quiera las anota en el chat, quien quiere pide la palabra y las vamos conversando al final, y ahora te escuchamos. Totalmente agradecidas de que estés acá con nosotros. No, me encantó el libro, agradecida de que me permitan ser una voz más en la presentación. Estuve en las presentaciones anteriores. Bueno, ¿qué tengo que decir del libro? Que es delicioso. Es un libro útil, tiene una doble función, histórico, identitaria y práctica. Yo no tengo libro de cocina cotidiana, tengo fichero, y acá están las recetas ya con su forma de ficha que saqué del libro y que, por supuesto, voy a hacer. Mi lectura entonces va a ser doble, académica y gastronómica. Vamos a empezar por la gastronómica. Yo cuando lo leía reconocía raíces, mis raíces. Bueno, mis raíces como cocinera, maternales, porque acá está muy marcada la alimentación, pero hecha por madres, por mujeres madres que cuidan. Y no, el arroz con leche, el flan, obviamente patrimoniales, porque a pesar de que yo soy porteña, veo esta cocina nacional de fusión de tradiciones en Santa Fe, y encuentro recetas que podría haber escrito mi madre, y preparaciones que me son absolutamente cotidianas. A la vez veo recetas particulares de mis raíces criollas, españolas, italianas, indígenas y árabes, porque encuentro el alfajor de maicena, el locro, como comidas criollas, el bacalao de mi abuelo Aguirre, la baña cauda de mi otra abuela, Benita Vitulo, indígenas, el maibí. Y como me casé hace 50 años con un señor cuya familia venía de una aldea cerca de Damasco, de Sham, encuentro el fatay y el kipe, que, bueno, que acá en esta familia se llama lahmacun, y kipe se llama kipe. Así que realmente me reconozco en el libro, y el prólogo no está de ninguna manera excedido, es, digamos, lo justo que hay que decir como una buena introducción a las recetas con historia que vienen después. Así que ahora vamos a hacer el abordaje académico, nos ponemos serios, y ¿desde dónde hablo yo? Mi trabajo es esta sinergia entre el sistema alimentario y el sistema económico-político. Todo este sistema genera determinada forma de alimentarse, de cocinar, y cómo la cocina condiciona la corporalidad y es un factor prepatológico por excelencia, condiciona, por lo tanto, como determinantes sociales de la enfermedad, condiciona la manera de enfermar y morir. Ese es mi marco, y desde el que voy a hablar. Ahora, este es un libro de cocina, y bien de cocina, porque los estuve buscando en cada receta. Tiene alimentos característicos, preparaciones propias,
lo que antes se llamaba el fondo de cocción, el fondo graso. Principios de condimentación específicos. No pude, más que en 2 recetas, reconocer la combinatoria de especias como una combinatoria propia. Incluso hay recetas que dicen ponga un sobrecito de condimento que se compra en el almacén. Entonces, alimentos característicos, preparaciones propias, principios de condimentación o de saborización, reglas de comensalidad, acá aún en las, parece primar el servicio sucesivo, a pesar de que hay recetas árabes, estamos en el típico servicio occidental. Las reglas de comensalidad son las que pautan los tiempos, los espacios, las reglas de cortesía y, por lo tanto, de jerarquía, de dónde, cómo y con quién se comparte, qué tipo de comida para qué tipo de ocasión. Aquí están marcadas las reglas de comensalidad y brevemente las jerarquías de quién come qué, porque es la cocina cotidiana. Es donde las normas y las jerarquías no están tan externalizadas, están internalizadas. Después vamos a ver por qué. Y la última característica de una cocina propia es la forma de transmisión, que, como ustedes lo marcan en el prólogo, ha cambiado mucho. De la boca a oreja de las abuelas a las nietas, ahora hay recetas virtuales, uso de internet, libros de cocina, cocineros por televisión, aunque por las historias que cuentan las mujeres que relatan su receta favorita, todavía la transmisión práctica de la cocina de cocineras, de madre a hija, de amigas, es prioritaria, es la forma prioritaria de transmisión. Yo siempre digo que la alimentación es producto y a la vez es productora de relaciones sociales. Creo que lo voy a cambiar y voy a empezar a decir ahora que la cocina es producto y productora de relaciones sociales. Y eso se ve muchísimo en este libro. Que efectivamente, como dijo Paula, es una compilación donde las compiladoras reúnen, pero mantienen la autoría. Me cantó Emilia de tal lugar, ¿cómo se llamaba el señor de Callastá? Don Medina de Callastá. Ellos mantienen la autoría de su receta y ustedes, como el grupo editor, son los compiladores. Y compilan un recetario de cocina regional que a partir de la edición se constituye como un patrimonio intangible de la provincia de Santa Fe. Y esto es interesante porque es al mismo tiempo intangible y tangible, es un saber hacer que se hace. Y en cuanto a patrimonio intangible, es un elemento crucial de la identidad. De una identidad que se constituye como fusión de tradiciones, porque aquí hay, no solo yo tengo raíces criollas, italianas, árabes y españolas. Es la fusión de tradiciones que encontramos en este recetario. La metodología es sumamente interesante, es un lujo de la provincia de Santa Fe, tener equipos recorriendo la provincia, haciendo talleres de escritura de recetas, las instituciones locales, los museos, citando a los informantes, usando redes sociales para la búsqueda de los informantes, invitando a la gente a talleres, a escribir su receta preferida. Esto es fantástico a la vez la respuesta que tuvieron. Y esa respuesta seguramente está en función de cómo,
trabajó el equipo en 300 ciudades, en una provincia tan grande y diversa, ¿no? Porque el sur no es lo mismo que el norte, y ustedes lo dicen, finalmente su idea de hacer una muestra representativa colapsó y se vieron obligadas a reconfigurar. Me encanta que lo hayan ordenado alfabéticamente, en la mejor tradición de Juana Manuela y Susana Torres, establecen una continuidad con las primeras cocineras que compilaron, y en el caso de Susana Torres, de Teófila Benazú, su seudónimo Teófila Benavente, crearon con la aspiración de crear una cocina criolla, una cocina nuestra. Bien, no me gustó tanto en la metodología esta pretensión de cientificidad, buscando en lo cuantitativo, no sé, un apoyo. Ustedes lo tenían ya con este objetivo patrimonial y esta cobertura del territorio. No hay por qué hacer una muestra, esto es sentido, esto es cualitativo. Yo sé, intentaron cubrir, o llegaron a cubrir 19 localidades, pero ¿para qué? No queremos, a ver, una obra de esta magnitud no necesita representatividad. Podemos tranquilamente mantenernos dentro de la selección cualitativa. Esto es una selección cualitativa. La ciencia no es un saber sin supuestos, es un saber que hace explícitos sus supuestos. Entonces, mantener la idea de que es una selección y no una muestra está muy bien. Lo único que tienen que decir, como lo dicen, es cuáles fueron los criterios de selección. Y los criterios de selección son deliciosos. Que sea una receta local, que se cocine, que se pueda cocinar, y que transmita una historia. O sea, que sea local, que se pueda cocinar y que transmita una historia. Al diablo la representatividad, es mejor así. No sé si esto no habrá sido una demanda del instituto de pertenencia, pero cubrieron todo el territorio, hicieron su llamada, aquellas que respondieron entraron dentro de la selección. Y después el equipo compilador, bueno, le da o no entrada de acuerdo a estos criterios de selección explícitos. Es una selección cualitativa. Me gustó el intento de trabajar con la metodología de los alimentos trazadores, sé lo difícil que es, cuando toman el camino diciendo, bueno, el alfajor santafesino debe ser, y después, como pasa en los trabajos científicos, hay hipótesis que no funcionan. Es muy difícil realmente trabajar con trazadores en Argentina, donde nuestra cocina es un patchwork culinario de cocinas de fusión. Entonces es muy raro de encontrar alimentos trazadores. Lo que a mí me parece fantástico es que lo que ustedes compilan, bueno, no encontraron trazadores, pero encontraron historias entramadas en recetas, que es mucho mejor que un trazador. El trazador sintetiza, en cambio, estas historias entramadas en receta abre a montones de sentidos, a montones de interpretaciones, es mucho más rico. Me alegro que no hayan encontrado trazadores. Sí, y esto creo que es
la demanda del Instituto de Pertenencia, encuentran regionalización, ya sea en los ingredientes o en los patrones de las recetas. Entonces encuentran que el sur de la provincia tiene una cocina más parecida a la de Córdoba y Buenos Aires, y el norte una cocina más parecida a Chaco y Corrientes, lo que era lógico en una provincia tan grande. Y respecto a los saberes, el saber acerca de la cocina es múltiple. Ustedes tomaron los saberes prácticos de la cocina, o sea, del cocinar, pero hay un saber comer también, donde el comensal, bueno, puede nunca haber hervido un huevo, pero sabe de cocina, porque come, ni más ni menos que por eso. Ustedes tomaron solo el saber activo de las cocineras y los cocineros que les dieron su cocina favorita. No es una crítica, digo simplemente que yo en algún momento, si hacen otra edición, tilden este saber pasivo del comensal, que sin él estamos fritas, porque cocinamos para alguien que conoce, que sabe, que aprecia nuestra manera de cocinar y de comer. Bien, Levi Strauss decía que en la cocina toda sociedad traduce inconscientemente su estructura. En el libro vemos esto. En el libro vemos cómo en las recetas y en sus historias se transparenta la estructura de derechos de la sociedad santafesina del siglo XX. Obviamente lo primero que se nota es el lugar de la mujer. Las mujeres cocineras están sobrerepresentadas porque efectivamente es así. Somos muchísimos más las mujeres que cocinamos que los hombres que cocinan. Y los pocos varones cocineros, que también hay y también tienen su lugar en el libro, cocinan distinto. Hay una cocina de género. Por ejemplo, los hombres se basan más en el producto, en el alimento, asado o bife, pescado, ¿no? Como el amarillo de Don Medina, de Callastá, y mucho menos en la preparación, a menos que consideremos a Raúl, que me hizo acordar muchísimo con su receta de arroz con atún, a este criterio de género de lo que significa en Argentina la comida casera. Hace muchos años, trabajando para una investigación, veíamos que para las mujeres cocina casera es cocinar desde la materia prima hasta las obras, ¿no? Es dominar todo el proceso, y a eso lo llaman comida casera. En cambio, los varones llaman comida casera al armado de productos industriales, el arroz con atún de Raúl, bajo el techo de la casa. Raúl hizo comida casera porque abrió una lata de atún, un paquete de arroz, un huevo, hirvió un huevo y le puso mayonesa. Es divino, ¿eh? Lo cual, de nuevo, nos dice que hay que introducir criterios de género en todo, sobre todo en el imperio de lo evidente, como es la cocina. Si nosotros creíamos que los enfoques de género estaban saldados con el análisis que venimos haciendo desde hace décadas del asado, pasamos por alto estas joyitas que acá están explícitas. Bueno, lo del asado ya todos lo sabemos, lo voy a decir una vez más. El
La mujer cocina siempre, todos los días, mañana y noche, en la cocina, y el varón cocina afuera de la cocina, en la parrilla, el altar masculino por excelencia, una vez por semana, cuando mucho, ahora con el precio de la carne, menos que una vez por semana, y sin embargo es el plato marcador de la cocina, no digamos ya porteña, de la cocina argentina. La cocina argentina, asado. Ni siquiera prepara la ensalada. Y bueno, uno siempre considera que era absolutamente esperable que en una sociedad fuertemente patriarcal el plato que maneja el cuchillo, la carne y el fuego estuviera, digamos, los tres símbolos del poder, estuviera en manos masculinas. Pero, hay que decirlo, cuando entran a la cocina, y entran muy pocos, y eso se ve en esa relación, las mujeres 90%, los varones un 10%, se ve en el libro. El libro es un libro de recetas femeninas, cotidianas. También hay recetas de fiesta, ¿no? Como la piña, el ananá relleno, comida de fiesta, comida cara. Pero la mayor parte son comidas caseras, preparadas por mujeres, que cuentan historias de la comida y de las mujeres, historias de comidas, de trabajos, de otros tiempos, de otras prácticas, historias de recetas que construyen identidad femenina, que instalan a la cocinera en una cadena de mujeres que se pierden en el pasado, y la receta se escribe y se cocina justamente para que no se pierdan esas mujeres en el pasado. Entonces, no sé cuántas veces leí: esto es de mi abuela que vino de tal lado, esto lo trajo no sé quién que vino de no sé dónde, esta me la pasó tal que la tenía porque tal cosa, ¿no? Son recetas de mujeres, recetas que tienen historia, que cuentan historia. Me encantó eso. Y hay una tensión entre estas mujeres. No todas las mujeres viven la cocina de la misma manera, y en las recetas se ve. Las mujeres que cocinan como mandato, que cocinan como, no sé decir sufrimiento, pero desde otro punto de vista, como la abuela Eugenia, que prefería pasar los días trabajando en el taller de costura, pero tenía que cocinar con muy poco para una familia numerosa, y era súper creativa, súper eficiente, con 3 cositas hacía una maravilla. Pero para ella la cocina no era una maravilla. Sus nietas recuperan esta habilidad de la abuela, que también cocinaba, pero para ella cocinaba por deber, no por placer. En cambio hay otras donde la cocina es un puente, una escalera de liberación, una forma de construir identidad, un saber hacer que las legitima como mujeres, cosa que en una sociedad patriarcal es difícil. Y ser apreciada encima cuando uno es una autodidacta es todavía peor. Y las autoras verdaderamente marcan en el prólogo esta doble articulación de ese amor que casi todas las informantes, las entrevistadas, marcan, el amor puesto en la preparación de la comida, encubriendo la explotación familiar de esta mujer trabajadora que por su arte, por su trabajo, por su energía, no va a ser de ninguna manera remunerada, y muchas veces tampoco reconocida. Hay muchas maneras de pagarle a la mami, y la mayor parte de ellas es ni remunerada ni reconocida. O, bueno, la reconocen un día al año.
Me encantó saber que cada cocinera, o que cada pueblo tiene su cocinera maestra, y que a veces han sido publicados sus trabajos. Qué interesante sería recoger estas publicaciones que deben ser súper locales, de cocineras maestras de las diferentes ciudades del interior de Santa Fe. Siguiendo con Levi Strauss, en esto que él decía, que en la cocina toda sociedad traduce inconscientemente su estructura, en las recetas se ve la tensión con la tecnología, con la industria de alimentos, con la línea blanca de electrodomésticos, frente a una tradición de producción hogareña, ya sea la caza, la pesca, la huerta, donde hay una señora que en su receta dice así, batir sin batidora, con tenedor nomás, ¿no? Nada de tecnología. Nosotros somos las mujeres que trabajamos, que con un tenedor hacemos un castillo. Es una cocina con muy pocos ingredientes. Es una cocina que yo creo que un Montanari o un Flandry llamaría una cocina de la pobreza. Claro, vienen de la inmigración muchas de estas recetas. Y es una cocina donde se nota el orgullo de autosuficiencia y el saber hacer de la mujer que con muy poco saca platos exquisitos, ¿no? El ejemplo es la torta bruta, ¿no? De esa mujer que no tenía nada, se fue 5 minutos a la cocina, dejó la torta y siguió cosiendo un vestido de novia, siguió cosiendo. Si uno mira las recetas, el 90% de ellas están en la mejor tradición de lo que se llama cocina campesina, lo que Jacques Gaudy llamó cocina campesina, de la que hoy las nutricionistas dicen, esta es la cocina adecuada, y bueno, tenemos a los españoles cantando loas a esa construcción no siempre sostenible de la cocina mediterránea. Como cocina campesina, como cocina de la pobreza, es una cocina de olla. Acá, a lo sumo, hay 2 preparaciones, la pasta y el relleno. A lo sumo, 2 recipientes, si no, todo se hace en el mismo recipiente. Es una cocina de olla. Un fuego, un recipiente y todo ahí. Que usa mucho ingredientes gratuitos, como las naranjas del monte, las naranjas amargas, los pescados del río, la harina de algarrobo, pero hay recetas también que son cocina de fiesta, y muchas recetas que son las recetas de la nostalgia, ¿no? Los pierogi, las recetas típicas de abuelas o inmigrantes que reproducen los sabores de su lugar de proveniencia. Seguimos analizando este tema, según Levi Strauss, donde la cocina traduce inconscientemente la estructura de una sociedad. Y se ve claramente en este libro cómo se traduce la estructura social. La mayor parte de las recetas son criollas españolas, de reingambre español. Entonces, decíamos que la cocina, en la cocina una sociedad traduce inconscientemente su estructura. Y la estructura social acá se ve en la cantidad de recetas criollas, españolas, de inmigrantes, primero italianos, después centroeuropeos, muchas menos árabes, muy pocas de base indígena, ¿no? El Maipú. Hay una referencia a la comida de los pueblos originarios de la zona, como eran las langostas tostadas, pero es una referencia, no es la receta
Después la informante dice, bueno, yo sé que los pueblos originarios comían langostas tostadas, y después sigue con su receta favorita. Muy pocas de la inmigración latinoamericana, los caramelos de quilla, la sopa paraguaya, una receta afroamericana, yo esperaba el quebebe, pero encontré el puchero de plata, cola y quijada, y claro, leemos a través de la receta la legitimidad social de los diferentes grupos. Los pueblos originarios, los afroamericanos, eran excluidos, eran el punto de base de la empresa de diferenciación de toda la sociedad. Eran grupos sin voz en la sociedad. Seguramente hubo muchos afrodescendientes, pero sus saberes no estaban valorizados, su comida no era valorizada. Incluso, no sé si en Santa Fe esto se decía, pero en el ambiente porteño, la idea de comida de indios era totalmente descalificadora. Entonces, bueno, sus recetas se han perdido, sus recetas se han querido olvidar. Yo no tengo ninguna duda de que si nosotros llegáramos, como hizo Daniel Javelson acá en Ciudad de Buenos Aires, a tratar de reconstruir la comida afroamericana, encontraríamos poquísimos datos para hacer esa reconstrucción. Porque no es que no estaban, es que no se quería registrar porque eran personajes invisibles, invisibilizados de la estructura social, aún en el siglo XX, aún en Santa Fe. Al revés, en la cocina de los inmigrantes era una cocina valorizada por los propios inmigrantes y por la sociedad receptora. Y hay un dato que siempre usamos los antropólogos cuando queremos saber si una colectividad migrante se integró al lugar de residencia, y es ver si su comida ha sido tomada por los locales, que la consideran propia, ¿no? Como pasa con la pizza, nos pasa con el halvá sirio, que para nosotros es mantecol. ¿Quién lo llama halvá? O las medialunas, que son la croissant francesa. Y acá, en este recetario, vemos esta integración en los descendientes de los inmigrantes, que aparece como cocina de la nostalgia. Ellos tienen absolutamente claro que su identidad alimentaria no pasa por ahí, pero recuerdan y valorizan esas raíces. Una cosa que me llamó muchísimo la atención de estas recetas es que la relación con el medio ambiente está caracterizada por la omisión. La naturaleza aflora en los productos, pescado, carne, harina de algarrobo, pero no interactúa en las preparaciones. No hay aire libre, no hay viento, no hay sol, no hay paisaje. Uno de repente puede decir, bueno, lo que pasa es que viven en una ciudad. A mí me pasó cuando trabajaba en Iruya, en Puna Salteña, que las recetas decían: se deja al sereno, se bate a la luz de la luna, se seca al sol. Aquí no hay entorno, no hay medio ambiente. Y vuelvo a decir, puede ser porque son recetas de pueblos, gente que tiene una vida ciudadana, pero el medio ambiente no tiene por qué. Esto es una lectura del medio ambiente, no es el medio ambiente. Yo conozco acá en Buenos Aires gente que tiene macetas en la ventana y corta el orégano con tijerita para ponérselo a sus platos. Hay otra relación con el medio ambiente. Acá es la omisión absoluta. Raro, ¿no? Porque uno puede vivir en una ciudad y extrañar un medio ambiente natural con la imaginaría que se haga de lo que es la naturaleza, cosa que sería bastante lindo ver.
Y acá no existe. Me llamó muchísimo la atención, lo esperaba, ¿eh? Y por supuesto, si hablamos de estructura económica, en las recetas aflora en principio la capacidad de compra. Yo diría que mayormente estas recetas pertenecen a sectores de ingresos medios y bajos, ¿no? Lo cual es coherente con, son recetas de inmigrantes, que aprovechan, reciclan, y también se dan gustos. Hay autoproducción, hay compra comercial, pero siempre dentro de lo que un publicista hoy llamaría productos industrializados de target indiferenciado masivo. Entonces tenemos el Royal, el Quaker, la harina 000, cuando se requieren alimentos industriales, son siempre indiferenciados masivos, no hay alimentos exóticos, creo que 2 personas nombran los palmitos, el atún no es un alimento exótico, y mucho menos para una provincia que tiene un río tan poderoso como el Paraná, ¿no? Y por supuesto también hay cocinas de fiesta donde se tira la casa por la ventana y se ponen palmitos y salsa golf, y langostinos, que seguro que no son de río. Encontré muy pocas referencias a la salud, como si toda esta cocina fuera una cocina una cocina memoriosa, o una cocina de la nostalgia, y una cocina del placer. Muy pocas referencias a la salud. Bueno, la de Raúl es una de ellas. Él dice en su introducción, hago esta receta que es barata, rápida y sana. Y hay un par de mamás que también decían, yo a mis hijas las crié con este arroz con leche o con este flan, que es saludable y alimenticio. Pero es muy sintomático que la asociación con la salud, que hoy está tan marcada en la alimentación cotidiana, en estas recetas aparece como un convidado secundario. Y se ve la invasión de la modernidad, no solo en la industria alimentaria, sino en algunas recetas, el asado vegetariano o el matambre con Coca-Cola. Bueno, hablé como media hora, espero que mi presentación les haya gustado. No he tratado de ser una crítica, sino ser minuciosa y decirles cuánto me gustó y qué útil me resultó su libro, en este doble juego, ¿no? De académico, antropológico, y un libro para cocinar, un libro de cocina para usar en la cocina. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia. Gracias por tu lectura, que es, la verdad que me disparó un montón de ideas y iba anotando a medida que hablabas, porque nosotros hicimos un trabajo de recolección de recetas, donde trabajamos con cada uno de quienes participaron, no solamente en los espacios de taller, sino en los momentos de escritura final de ese texto para que pueda estar ahí publicado, pero nosotras no hicimos un análisis de las recetas, más que la escritura del prólogo. Nos parecía que o necesitábamos más distancia, más tiempo de separación de ese trabajo, de esa búsqueda, y también sentíamos que ponernos a analizar las recetas implicaba un cierto corrernos de esa primera palabra que le habíamos dado a cada uno de los que participaban, que era trabajar con su saber. Entonces lo que hicimos fue eso, volcar ahí las recetas y en todo caso trabajar con cada uno para que la receta sea legible.
Entonces, también por eso esto de decir, bueno, invitemos a otros a que lo lean, a que le vuelquen categorías, a que armen trayectorias de lecturas, a que hagan una síntesis, a que lo expliquen. En lo personal yo siento que no puedo hacerlo, porque el acercamiento era otro, la idea era hacer la receta, hacer el recetario y ponerlo en circulación. Yo no sé si alguien quiere preguntar algo, comentar algo sobre todo lo escuchado. No sé si hay comentarios en el chat. Sí, Mercedes. Y después quiero preguntar algo a Patricia. Bien. Entonces vamos con Mercedes y después. Pues, hola, no, ahí saqué la cámara. ¿Qué tal? Yo soy de la escuela de la receta de Raúl. Y bueno, me encantó tu lectura porque, claro, cuando yo leía como directora de la escuela, por ejemplo, o sea, me preocupaba que, ay, pero las profes, ¿cómo no miraron esto? No tiene no atendió a la consigna, yo estaba preocupada por eso, porque era tu receta preferida, y hubiese querido, como otras alumnas, así muy pobres, que contaron sobre lo que traía, qué sé yo, recuerdo la torta de banana, y la de Raúl me parecía, ay, y ahora cuando te escuchaba decía, claro, mirá lo que hay que leer, que es súper interesante, por empezar que no es ni casera ni nutritiva, eso lo mirábamos y lo sabíamos, pero desde la perspectiva de género, ¿no? Y me parece que estas cosas, cuando yo te escuchaba atentamente, y dentro del proyecto de la escuela está retomar esas recetas, eran alumnos de primero, y en la EMPA tienen segundo y tercero. Entonces en tercero, a partir de un trabajo que tiene que ver con las regiones y Argentina, o sea, la parte de geografía, dijimos, vamos a retomar las recetas que hicieron muchos de ellos y de ellas, fíjate, los varones, primero, en primero. Entonces, ¿cuántas cosas aparecen? Porque inclusive en mis compañeras también está marcada esa necesidad de la identidad muy relacionada con la inmigración, cuando nuestros propios estudiantes son muchísimos descendientes o criollos, descendientes de indígenas, y no atender a las particularidades de las migraciones internas, cómo cruzar la salud, bueno, una serie de cuestiones que estuve también tomando nota para poder abordar ese trabajo. Nada más eso quería decir. Bueno, fantástico. A mí sí me sirve, y yo estoy totalmente de acuerdo con Paula, que el equipo era un equipo de compiladoras. Entonces, tal vez no es justo que la compiladora se meta a indagar, porque no era el contrato inicial con claro. el entrevistado o la entrevistada. Pero cuando uno hace un libro, es como un hijo, crece y después se va de casa, se va de las manos, entra en el mundo y es susceptible de ser interpelado por otros, claro. Que es lo que hice yo con el libro de ustedes. De repente digo, ¡ay, mirá vos! Levi-Strauss se hubiera hecho un festín, porque verdaderamente cuánto se ve de la sociedad santafesina a través de la receta del arroz con leche, el atún con arroz y montones de otras cosas, ¿no? Bueno. Silvia, ¿quería decir algo? Silvia. Sí, en primer lugar quería agradecer, me pareció muy buena la exposición de Patricia, muy interesante, y preguntarle por qué ella, siendo antropóloga, se dedica a la antropología alimentaria. ¿Qué relación hay entre lo que es la antropología y todo lo que sea alimentario, ¿no? Si está relacionado a la industria alimenticia o al medio ambiente? Eso me llama la atención. Bueno, yo soy antropóloga alimentaria por motivos subjetivos, primero, porque yo nací
nací en una familia de españoles, italianos, que todos cocinaban, y todos cocinaban bien. Mi madre nos incluyó en la cocina, a mi hermano y a mí, siendo muy chiquitos. Nosotros hacíamos lo que teníamos edad para hacer, por supuesto, no íbamos a andar con fuegos y cuchillos cuando éramos muy chiquitos, pero siempre estuvimos al lado de ella cuando cocinaba, porque la cocina era el lugar de reunión de la familia. Así que, bueno, es un tema que siempre me pareció conocido, siempre me sentí bien en los temas de la cocina. Y después, porque cuando estudiaba antropología, yo primero hice medicina, después hice antropología, y a mí me asombraba cómo estudiando la alimentación de un pueblo, terminaba estudiando haciendo toda la etnografía de ese pueblo. Porque después encontré a alguien que lo teorizó esto, que fue Marcel Mauss, que dijo la alimentación es un hecho social total. Porque es cierto, ¿viste? Uno estudia, qué sé yo, la guerra, y estudia la tecnología, y estudia, no sé, las jerarquías, pero vos estudias la alimentación y tú estudias la relación de una persona, de un pueblo con el ecosistema, mediatizada por la tecnología. Las ventajas comparativas dan ventajas competitivas en economía. Al estudiar la acumulación, estudias quién se apropia de qué, y por lo tanto la estructura social, dónde va cada cosa. Cuando estudias la estructura social tenés que estudiar, obviamente, los derechos de género y los derechos etarios, y por supuesto la religión, los tabúes, los sistemas de creencia que también inciden en la alimentación. Así que para mí, como antropóloga, entrar por la alimentación era como era la metodología perfecta para terminar estudiando todo. Y después era un ámbito que en Argentina no se hacía, no se estudiaba, y a mí, por mi doble articulación de venir de la medicina y ser antropóloga, me daba una ventaja, digamos, para trabajar en los hospitales. Yo trabajé 20 años en la atención ambulatoria de niños desnutridos, y los últimos 10 años ya en epidemiología de la obesidad. Así que tenía esa doble, ser un poquito anfibia y poder entender las dos profesiones, y poder hablarle a cada uno en su idioma, me daba cierta ventaja, y por eso me fue bien, qué sé yo. Y cuando a uno le va bien, las cosas las repite. Y así llegué hasta acá, jubilada, y sigo y trabajo en un instituto de salud colectiva. Y quiero decir, poniendo de nuevo en función este andamiaje teórico de la antropología para volcarlo a la forma en que un grupo humano o un país enfermo. Yo tengo que decir algo con el que probablemente ustedes no estén de acuerdo, pero la forma como esta sinergia de la que yo hablaba al principio, como entre el sistema agroalimentario y el sistema económico-político, determina, no condiciona, determina la forma como la gente se alimenta, y por lo tanto la forma o las probabilidades de enfermar y morir. Porque no es cierto, por ejemplo ahora que estoy con todos los pelos así por el coronavirus, no es cierto que el virus es democrático. El virus sí, no es nada, el virus es un poco de ADN rodeado de malas noticias, pero no es democrático ni ahí. Por supuesto que a los inmunodeprimidos, a los desnutridos, a los pobres, a los viejos, los afecta más profundo,
más grave y se mueren más. Si tuviéramos buenas estadísticas, veríamos que el impacto diferencial del coronavirus en los subalimentados, los sobrealimentados, los deficientes, los que tienen deficiencias alimentarias, quiero decir, la principal, lo que yo estoy viendo por lo poco que creo, es la deficiencia de calcio. Es un punto clave. Me parece, vamos a ver ahora cómo sigue, uno está intentando hacer modelos matemáticos que puedan dar un poquito de cuenta de algo. Hay muchísimo que no sabemos. Entonces, bueno, todo eso para mí es muy importante, y eso hace que no quiera irme de la alimentación. Y la maravilla de la antropología es que me permite trabajar con metodologías cual y cuantitativas. Tengo una parte material, dura, cuantitativa, y tengo esta otra que las chicas también recogen en este libro, que es la parte cualitativa, de los sentidos, de las historias, de los valores. Si no vemos, si no recogemos los valores que dan sentido a nuestras prácticas, estamos fritos, somos animales de sentido, somos animales de cultura. No podemos solo medicar. Por eso tenemos tantos psicoanalistas en Argentina. No sé si respondí. Sí, perfecto. Sí, sí. Y la segunda pregunta relacionado al tema alimentario en este COVID. Provincias del Chaco, que hay una gran desnutrición infantil, producto de todo este sistema tan perverso que incide en la alimentación de los niños y niñas. Hubo muerte de chicos en pandemia. Eso está relacionado a todo lo que significa la antropología alimentaria también, ¿no? Pensar en esos niños y niñas que han fallecido también producto de la desnutrición, donde el bicho les pegó en forma muy grave. Por supuesto, ¿no? por Para supuesto. pensarlo. Por supuesto. A ver, yo no creo que la medicina haya cambiado desde que yo estudiaba hace 50 años, pero todo desnutrido es un inmunodeprimido. De manera tal de que a un inmunodeprimido, sea un COVID, sea un sarampión, se va a presentar de una manera muchísimo más grave. Hay muy pocos niños muertos por COVID, porque tienen una capacidad de recuperación mayor, pero en los inmunodeprimidos, por supuesto, la enfermedad va a ser muchísimo más grave. Es mucho más probable que mueran niños desnutridos que mueran, por ejemplo, acá en Cava, donde yo vivo, tenemos una sola niña muerta, pero era una niña con enfermedades tan deteriorantes, preexistentes, que, bueno, fue COVID porque es lo que hubo oportunidad, pero se podía haber muerto de bronquitis, de neumonía, de sarampión o de montones de otras cosas, porque su organismo estaba minado por enfermedades preexistentes. Entonces, yo no tengo ninguna duda de que el COVID se va a analizar dentro de años, cuando salgamos de esta y tengamos la cabeza más fresca, y cuando tengamos acumulación de datos. Ahora estamos hablando en el vacío, por eso hay tantas versiones contradictorias. Bueno, tenemos que actuar, pero no estamos muy seguros de cómo actuar verdaderamente. Las reglas de oro de la epidemiología, los infectados, los inmunodeprimidos, enfermedades preexistentes, van a ser muchísimo más graves, porque ya el organismo está minado.
Y los pobres, que tienen seguro deficiencias alimentarias, no van a sufrir más, no hay ninguna duda. Voy a hacer un comentario de que me quedé pensando. A ver, ya habíamos hecho con el equipo de trabajo como una lectura de género para pensar en la página web del recetario, que tiene como más aplicaciones, y pensado para la educación y otros ámbitos, pero me quedé como impactada de la profundidad todavía de que podíamos hacer de esa lectura que nos planteaste, Patricia, de género, y cómo es prácticamente, no sé, matrilineal el recetario. La abuela y la madre, y también esto de que son recetas del hambre, son recetas de la crisis, de la carencia, y a su vez de cómo resolverla, digamos. Es resolver con poco, y también nos había llamado en ese sentido cómo puede resultar empoderante de alguna forma también. Como hay una receta que yo por ahí la nombré antes, está en el marco de la crisis de 2001 y de las huertas comunitarias, y la mujer que la da cuenta la alegría que tenía al poder hacer una tortilla con la acelga que habían cultivado en un marco de crisis total. Eso me quedó como fue lo que más me impactó y lo que más me quedó en relación a lo que venimos ya pensando. Yo creo que debemos recuperar la creatividad de esas mujeres que con 3 cositas hacían 20 cosas, 20 platos. Cuando vos ves la comida judía, la comida polaca, la comida de esos inmigrantes centroeuropeos que vinieron de allá corridos por el hambre, y acá se encontraron una cantidad, una variedad de cosas maravillosas, pero tenían esos saberes de, con 2 cositas, papa y harina, hacer pierogi por acá, niches por allá, no sé. Le daban, a esas 2 cosas, le daban 6 formatos distintos y hacían 6 cosas distintas. Unos lo servían, los otros lo fritaban, los otros los ahumaban, el tercero lo combinaban, el cuarto y todo es papa y harina. Y vos decís, Dios mío, es una cocina de la escasez, pero es también una cocina de la maravillosa invención de esas mujeres que con 2 ingredientes sacaron 6 platos. Y a eso hay que levantarlo, no por la escasez, sino por la creatividad. Esas eran mujeres creativas, es la torta bruta de la abuela Emilia. Y me parece que esas cosas hoy, en una sociedad que podríamos llamar de la abundancia, porque en un kiosco, en una esquina, hay más energía y hay más variedad que lo que tenían estas abuelas para cocinar, esto se pierde. Bueno, llamo al delivery y ya solucioné la comida. Ellas no podían llamar al delivery. No tenían plata para un delivery, no existía el delivery, y tenían que arreglarse con la huerta, la harina, el pescado que traía el hijo mayor, o lo que fuera. Y lo hacían. Y sacaban maravillas. Y me parece que estas cosas nosotros las tomamos como dadas. Claro, la madre inmigrante, claro, la mujer criolla. No, eso hay que levantarlo. Y a mí me da pena que esas cosas se pierdan. Yo tengo la enorme fortuna de que vengo de una familia donde cocinaban todos, cocinaban los hombres, cocinaban las mujeres. Yo aprendí a hacer el bacalao al pil pil con mi abuelo Luis, ¿no? El secreto del bacalao al pil pil está en no revolverlo, golpearlo. Para que se forme la leche, se golpea, se hace así. Nunca se revuelve. Si se revuelve no queda igual. Después Darío Golombek me dijo por qué el golpe rompe el colágeno. Bueno,
el abuelo nos daba secretos, la abuela nos daba secretos. Entonces, valorizo mucho la creatividad puesta en la cocina. Y ahora esas cosas se pierden, ahora esas cosas ya no existen más, porque se abre una lata, las mermeladas de naranjas amargas, las naranjas del monte. Hoy nosotros tenemos algunas zonas del conurbano llenas de naranjas, se pudren en los árboles. Las tunas en Catamarca, nadie las levanta. Yo me acuerdo de mi abuela Pepa en Mendoza haciendo arrope de tuna. Me parece que son pérdidas importantes, nutricionales, económicas e identitarias, patrimoniales. Sí, yo me quedé pensando en este tema de la comensalidad cuando planteabas esto de que en realidad es la cocina de los que hacen, y en la dinámica de los talleres eso no fue tan así, y quizás sea algo ahí que forme parte de un sentido común. Esto de muchas de las recetas fueron reconstruidas en dúos. Iban las nietas con las abuelas, o la madre con la hija. Entonces una dictaba y la otra escribía, entendiendo que la que tenía el saber era la más grande. Entonces la explicación incluso muchas recetas hay mucha abuela que no estuvo presente, y que la que estaba presente era la nieta que comía. Lo que pasa es que eso no está contado, porque cada uno decidía firmar la receta como que fue un tema la entrega de los libros, porque hay recetas que están firmadas por las nietas, y hay algunas que están firmadas por la abuela, y hay muchas abuelas que ya no están. Fue un ejercicio porque eso fue lo que a mí me sorprendió, la dinámica intergeneracional que generó este trabajo. Y otra cosa que me sorprendió además es que en todo este recorrido que hicimos, nunca nadie a nosotras como compiladoras nos puso en el lugar del saber. Eran encuentros, eso fue súper interesante, porque nosotros que estamos acostumbradas a ir a lugares donde hay alguien que habla y los demás escuchan, y siempre fijamos la mirada en el que tiene la palabra, o nos condiciona, por más que estemos en un taller, nos condiciona. En estos talleres no pasaba, y creo que las chicas y los que estuvieron no me van a dejar mentir. La conversación giraba y nosotros éramos alguien que iba a mediar para la publicación de esas recetas. Pero no es que nosotras estábamos puestas en el lugar del saber, y la palabra circulaba y las preguntas circulaban entre la gente que estaba. Incluso a mí particularmente me quedaron muchas deudas con este trabajo. Primero, esto que vos decís de recopilar, de llevar algo para digitalizar toda esa cantidad de escritura sobre la cocina que hay en todos los pueblos. Escritura en manuscrita, o escritura en edición, o escritura en fotocopia, porque hay mucho manuscrito fotocopiado que circula. No lo pudimos digitalizar porque nos sorprendió, no sabíamos que íbamos a encontrar todo eso. Pero además nos sorprendió que había diálogo, y las recetas, entonces alguien contaba la receta de la empanada y la otra decía, no, pero yo no la hago así, y la otra empezaba, entonces nosotras en algún momento pensamos, claro, tendríamos que haber hecho todo el proceso desde el momento en que alguien cuenta su receta preferida, y toda la conversación que se generaba en torno a los modos de cocinar de las otras. Entonces, lo que está en el recetario es el producto final del que decidió firmar la receta, pero en la trastienda de eso hay toda una negociación, y muchas veces la que firma la receta no era la que la estaba contando, era la que la comía. Hay una nieta que, no sé, la abuela le hace los pastelitos para su cumpleaños, entonces llevó a la abuela. En realidad era la nieta la que iba al taller, que le gustaba comer esos pastelitos. Y hay mucho de esa dinámica se dio en los talleres. Y nos sorprendió en talleres muy numerosos, a lo mejor de 70 personas, donde nosotras pensamos que iba a ser caótico, no sabíamos cómo iba a funcionar esa dinámica, y en realidad la dinámica funcionaba por la consigna y por el tema, no porque nosotras estuviésemos ahí. Y había silencio, pero un silencio atento, ese silencio que cuando alguien termina de hablar hay un montón de preguntas. Porque creo que
que nosotras, nos permitió entender esto, comer comemos todos, por más que no sepamos cocinar. Hay algo ahí entonces había gente que sí cocina, pero otra gente le gusta comer, entonces traía a la voz autorizada para eso. O si no, mucho papelito, hay mucha receta escrita ya de gente que no está, la hermana que murió, o la abuela, o la mamá que dejó esas notas manuscritas que ya están amarillas, y la persona iba con esas notas, porque era la receta. Incluso hay una receta que a mí me sorprendió siempre mucho de una señora que ella cuenta que no le gustó nunca cocinar, y que tampoco le gustaba la comida casera que hacía su mamá, porque eso era un signo de pobreza. Incluso lo explicó así, alguien que tuvo su infancia en la década del 60-70, el ideal era salir a comer afuera, o comprar algo, ¿no? Y no la torta que hacía la mamá, sino esas galletitas que empezaban a aparecer. Entonces ella odió siempre la torta invertida, ella lo cuenta, odiaba la torta invertida de manzana que mamá hacía, y que ni siquiera le pidió la receta, y que después la pidió para darla al recetario. Porque incluso ella dijo, la vida es como la torta invertida, porque en el momento en que la tenías había ahí como toda una impronta, y después de grande te das cuenta que esa torta tenía un sabor, ¿no? Que conecta con unas tradiciones, que conecta con una comida a lo mejor más saludable que lo que pueden ser unas galletitas compradas en el supermercado. Entonces, hay mucho comensal. Lo que pasa que la receta la firma o la abuela o esa persona, pero no necesariamente es quien cocina. Eso es algo ahí. Porque aparte, una de las cosas que aparece es que como muchas veces la gente no sabía bien a qué iba. Yo no sé si acá hay alguien que haya participado, porque dicen, bueno, pero no vamos a cocinar, vamos a escribir. Y escribir es un saber de otro orden. Claro. Don Medina no sabe, bueno, Don Medina ya falleció, pobre, no pudo ver el recetario terminado, pero Don Medina no escribía. O muchas otras señoras dictaron la receta porque no escribían. Alguien dice, fuimos sin saber. Qué lindo que en la construcción del libro, yo me preguntaba, ¿qué eran estos talleres de escritura de recetas? Pero lo que vos me estás contando es mejor todavía, que es la función social de la edición del libro, porque se recuperaron cosas, historias, se hizo una transmisión intergeneracional, se valorizaron cosas que a lo mejor para esos chicos estaban, es la torta dada vuelta, no quiero la torta, no sé, que viene en cajita blanca de la industria Helsenbauer. Y eso es maravilloso, habla mejor del libro, digamos, sería lindo ahora que en la devolución volvieran a hacer los talleres para entregar el libro a las comunidades, porque es evidente que ha cumplido una función social relevante, ¿no? Para la gente, para las comunidades, ¿no? Es lindísimo, lo que contás es bárbaro. Se suma otra cosa, nosotras bueno, mucha gente, porque esto llevó 2 años, el viaje llevó 2 años, y los primeros ya casi se habían olvidado de la experiencia, entonces cuando aparece el libro, mucha gente decía, nunca nos imaginamos que este libro iba a existir, porque fue una jornada donde la gente fue, participó, estuvimos, después hubo un intercambio, pero después seguíamos con otra localidad, entonces esos iban quedando ahí en una sala de espera que se hizo eterna, y pasaron 2 años, el trabajo fue largo, porque bueno, no era fácil llegar a los pueblos, no era fácil que nos abrieran las puertas, no era fácil convocar, fue lento, pero no por eso el trabajo se había apagado, y tampoco podíamos volver a decir, bueno, quédense tranquilos que en algún momento esto va a Estamos salir. haciendo. Y cuando salió el recetario, muchas mujeres nos dijeron, jamás nos imaginamos que esto iba a ser, que era cierto que iba a haber un recetario con nuestros saberes. Porque bueno, también eso pasa entre las ciudades más grandes
y el interior, donde nosotros hemos trabajado en pueblos de 1000 habitantes, donde entonces ahora nos está pasando que hay escuelas que toman al libro como libro de lectura, porque, porque están las abuelas y porque hay señoras de la localidad que escribieron en un libro que se compra en otra ciudad. Entonces hay como toda una movida interesante que pone en el eje de conversación a la cocina, pero que dispara para un montón de lados. Sí, es un trabajo que sí es cierto que se nos fue de las manos, y que nosotras es cierto también que no quisimos. Yo particularmente siempre me negué mucho a analizar lo que habíamos recuperado, porque me parecía que no éramos nosotras, que el fin era hacer un recetario de cocina y que circulara, y que bueno, seguramente van a salir discursos sobre este texto. Esa era un poco la idea. Yo no sé si alguien quiere... Sí, acá está en el chat, está diciendo, sí, fue así. Nuestra alumna María Cristina, de 44 años, se paró a leer muy orgullosa su receta. Doy fe, fuimos sin saber y salieron saberes increíbles. Tenés una... Hay autoras, sí, fue así. Muchos no sabían a qué iban, la verdad, porque a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos, pero escribir una receta, no van a cocinar. Entonces nos veían y claro, y empezaba ahí la circulación de la palabra sobre la cocina, que bueno, que es un saber que en cierto sentido más sofisticado o menos sofisticado, más o menos todos tienen, y si no, participaban porque comemos. Porque esa también era un poco la idea. Podés venir porque sabés cocinar, pero también porque te gusta comer. Y mucha gente iba por el tema y sí, a los varones costó. Generalmente los talleres eran femeninos, eso es cierto. La mayoría eran mujeres, y los varones poquitos que participaron siempre marcando su saber técnico, o su saber viajado. Eso sí, como marcando ahí toda esta sensibilidad, porque también los talleres tuvieron mucha lágrima y mucha emoción, y mucha cuestión ahí que se activó. Fue un ejercicio intenso. Y lo sigue siendo porque ahora se cocina, entonces hay como unos intercambios con las recetas. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo más, comentar algo más, es el momento. Yo le quiero, Si no, a Patricia, a mí me queda como inquietud relacionado al segundo conversatorio donde estaban las dos investigadoras de Neuquén, que en este contexto político, económico y social, donde se ve la omisión de ingredientes por el tema de la pobreza, yo quedé pensando en todas estas charlas, reflexionando sobre lo que nos pasa a los argentinos con el tema del medio ambiente, y cómo hacer para volver a esa vieja época donde los ingredientes eran tan naturales, y donde en este contexto de un sistema capitalista muy perverso, donde hay que correr, yo ya lo planteé la vez pasada, las corridas nos llevan a lo que dice Patricia, ¿no? Del delivery y demás, que yo lo veo como algo, ese pensamiento de volver a lo natural, que se está usando pero muy poco, yo lo veo como a un plazo muy lejano, porque estos sistemas que estamos teniendo, donde impera una industria alimenticia, donde lo más rápido es lo conveniente, también nos juega en contra para poder rescatar aquello que tanto bien nos hizo cuando era todo en productos naturales, donde las salsas se hacían con productos naturales, donde estaban las naranjas amargas. Yo soy entrerriana y veía cómo se trabajaba todo eso, se peleaba la gente para buscar ¿cómo se llama? Las naranjas de los arbolitos, y el vecino no dejaba sacar porque le gustaba como corolario de flores y verde. ¿Cómo hacemos en un sistema a nivel mundial tan capitalista para volver a esas raíces tan naturales y necesarias, para que dejemos de enfermar nuestro cuerpo? Porque hay muchísimas enfermedades gastrointestinales que no solamente son producto de la mala alimentación que podemos tener, sino que es producto de un estrés muy, en los últimos tiempos se nota bastante, ¿no? De todo esto que nos lleva a correr permanentemente para mejorar lo económico, hemos dejado muchas cosas de lado. ¿Cómo hacemos para revertir esa situación? Muy relacionada
esta charla, en algunos aspectos, al segundo conversatorio que tuvimos. No sé si está... Sí, son muchas cosas, pero a ver, si mi marco teórico es realista, podemos cambiar el mundo cambiando la alimentación. Se puede cambiar la sociedad dentro de ciertos límites cambiando la alimentación. Y también un cambio social repercute, sí o sí, no puede no hacerlo, en la alimentación. Entonces, creo que las vías del cambio son múltiples. En los años 60, 70 hubo un sociólogo, Anthony Giddens, que decía, hay una doble articulación de lo social. Las estructuras forman a los sujetos, pero son los sujetos los que hacen vivir las estructuras. Por lo tanto, el cambio puede venir tanto de los sujetos presionando a las estructuras, como las estructuras cambiando y arrastrando la vida de los sujetos. El movimiento orgánico, agroecológico en Argentina tiene más de 40 años, viene creciendo, al principio eran 4 gatos locos, hoy hay mercados agroecológicos, se piden por computadora los bolsones y te los traen a la casa, hay ferias francas en el interior, hay movimientos de pueblos fumigados para luchar contra el uso de agrotóxicos en la agricultura industrial. Viene creciendo ese movimiento del uno por uno, del sujeto a la estructura, es lento, pero en Argentina tiene décadas y va increyendo. Uno podría decir, bueno, pero esto es en defensa propia, porque ha habido tantos pueblos fumigados, ha habido tanta muerte, hay tantos problemas de trazas químicas en los cuerpos de los comensales, porque el problema de los agrotóxicos no se termina en el pueblo que está al lado de la finca, sino que esos residuos quedan en los alimentos y nosotros a miles de kilómetros compramos un alimento que ha sido rociado con furadano, y aunque lo lavemos, como ahora lo que se usa son pesticidas sistémicos, cuando me como la pulpa de esa manzana, estoy comiendo un residuo de agrotóxico. Y eso va a interactuar después con mi metabolismo, y como pasa en el caso de los obesos, ustedes saben que tenemos problemas con los obesos, que como la célula, el adipocito, es una célula que no se muere cuando la persona adelgaza, se achupina. Entonces esa grasa ha fijado agrotóxicos de hace 30 años. Cuando el señor o la señora está adelgazando y libera esa grasa, empiezan a presentar síntomas de envenenamiento. Claro, que bajó 30 kilos, imagínense la cantidad de agrotóxicos que volcó a su sistema. Entonces, hay que actuar, y se está actuando muy lentamente, sí, pero se han logrado, con ese movimiento uno por uno, impactar en la estructura. Ha habido juicios, ahora hay normativas mucho más duras que la que había hace 20 años, que se podía hacer cualquier cosa. Y la otra cosa también es cierta, se puede actuar desde la estructura para cambiar la vida de los sujetos. ¿Cómo se actúa desde la estructura? Desde las instituciones. Yo trabajaba en el Ministerio de Salud, en los 30 años que fui miembro del Departamento de Nutrición, pudimos sacar 6 leyes. 6 leyes que, bueno, impidieron o bloquearon las grasas trans en los alimentos, que fortificaron la leche
de los programas asistenciales con sulfato ferroso, que fortificamos la harina con ácido fólico. No parece una gran cosa, es aburrido actuar desde las instituciones, pero le cambiamos la vida a los sujetos, no tengo ninguna duda. Los niños que nacían con espina bífida por falta de ácido fólico, hoy nacen saludables. Los niños que nacían con problemas del tubo neural, hoy no los tienen. Entonces, las dos cosas son ciertas. Cambiar la vida de los sujetos uno por uno para que ellos cambien la estructura por masa, y cambiar las instituciones a través de normas, regulaciones, leyes, funcionamiento institucional, para que ello interactúe en la vida de los sujetos. Y si podemos hacer simultáneamente las dos cosas al mismo tiempo, mejor, mejor, mucho mejor. Acuerdo con vos que estamos en un sistema, en un modelo productivo extraccionista, que está acabando con la biodiversidad, contaminando las aguas, el aire, la tierra, que es insostenible, que lo único que lo sostiene es la lógica de la ganancia que hay atrás de esto, mientras nosotros podemos operar para la alimentación con otras lógicas, la lógica de la salud, de la identidad, el sistema agroalimentario, por lo menos el argentino, funciona con una única lógica, la lógica de la ganancia. Por eso tenemos el 60% del territorio nacional sembrado con soja. Y yo me temo que ahora, con esta crisis, les van a dejar hacer cualquier cosa con tal de que exporten y traigan divisas genuinas, ¿no? Yo creo verdaderamente que Medardo Ávila y la gente de Pueblos Fumigados se las va a ver monas el año que viene para poner cualquier tipo de regulación, porque, bueno, me parece, porque soy una crítica terrible, mucha gente va a empezar a mirar para, uy, no veo nada, con tal de que aumente la producción y entren divisas genuinas. Pero se puede, se debe, debemos hacer esto en defensa propia y de las generaciones por venir. Hay una crisis alimentaria mundial tremenda, no solo pasa acá, es el modelo el que debe cambiar, y en algunos lugares, en Australia, en Inglaterra, están muy avanzados en la regulación para no dejar entrar transgénicos, para hacer producciones agroecológicas. Bueno, veremos si tenemos tiempo, pero hay que militar en esas áreas. Yo siempre digo, siempre hago ejercicio ilegal de la nutrición y digo cómo tiene que ser, como creo yo que tendría que ser una dieta adecuada para salvar el planeta. Ya no hablando de la cocina, sino hablando de la dieta, un régimen humano. Tendría que ser más frugal, estamos comiendo mucho y estamos comiendo mal, deberíamos comer menos, o sea, no los que no tienen, sino los que podemos comer, estamos comiendo mucho y comiendo mal, deberíamos comer menos. Debería ser una dieta más frugal, con mayor cantidad de alimentos vegetales que animales, debería ser más local, las cosas que se producen cerca de donde vos vivís. No hay por qué traer, no sé, productos que crucen un océano para comer. Los que tenemos la suerte de vivir en climas templados, deberíamos comer local. Por supuesto, vivís en Ushuaia, vas a tener que llevar las verduras de otro lado, porque cultivar una lechuga en Ushuaia es carísimo, tendrías que tener invernaderos, calor artificial. Bueno, trae las lechugas, pero esos son casos extremos.
tenemos la gran suerte de tener la mayor parte de nuestro territorio con un clima templado donde se pueden hacer cinturones agroecológicos en torno a las ciudades y cultivar las frutas, las verduras que necesitamos. Y frugal, local, casera, la comida debería ser casera. Ahí tenemos todas las recetas, toda la historia para poder trabajar en casa. Personalmente pienso que hay que revalorizar la comida casera. Hoy, además del cansancio de las mujeres, no se considera legítimo cocinar. Se considera legítimo, no sé, ver Tinelli y no cocinar una milanesa. Lo digo por experiencia propia. Yo trabajo mucho. Mi oficina está a 1 hora y media de mi casa, o sea que viajo 3 horas por día en transporte público. Llego hecha de goma. Y cuando les digo a mis amigas que cocino, que hoy voy a hacer comida X, y me dicen, pero pedí de delivery, ¿qué vas a hacer? No, bueno, quiero decir, está deslegitimizado. Una mujer que cocina no es una mujer valorizada. La mujer moderna es la que se libró de la cocina. De ninguna manera. La cocina casera, yo creo que hay que levantar la cocina casera. Es una cocina controlada, entra otra lógica en la cocina casera. Es el gusto, es el placer, pero además es el control de todo el proceso. Entonces, si tiene colesterol, no vamos a poner grasa. Si hay alguien que está haciendo una dieta X o Y, vamos a cuidar que nuestras preparaciones respeten sus necesidades. ¿Y qué más dije? Frugal, local, casera, más vegetal. Bueno, sería lo ideal que fuera de comercio justo y agroecológica, y sin duda tenemos mucho para elegir en recetarios como el que han hecho las chicas. Tenemos mucha experiencia acumulada, y sobre todo porque ellas recogieron en el libro cocina de carestía, cocina campesina. Esto nos puede ayudar enormemente. Ahora resulta que las nutricionistas hoy dicen, oh, esta es la cocina, es adecuada. Era cocina de carestía. La dieta mediterránea, la cocina mediterránea, era una cocina de carestía, una cocina campesina. Por eso cuando venían los inmigrantes, bajaban del barco, la tiraban por la borda. Cuando llegaban al hotel de los inmigrantes en Buenos Aires, y en el hotel de los inmigrantes tenían por día 600 gramos de pan, medio litro de leche y 500 gramos de carne. No lo podían creer. Mirá si iban a hacer la feijoada, o si iban a hacer ¿cómo se llama? Cosas brasileras, portuguesas de berenjenas con arroz. No, pero le hincaban el diente a la vaca y tiraban la dieta mediterránea por la ventana. Y después la hacían una vez al año con mucha más cantidad de carne. Si uno mira los guisos en Galicia o en España, y los guisos, su contraparte en provincia de Buenos Aires, tienen muchísima más carne acá que lo que tienen allá. ¿Por qué? Bueno, acá la carne era barata. Entonces, las comidas que trajeron los inmigrantes, que hicieron fusión con la cocina existente, eran cocinas de carestía. Y nosotros hoy podríamos recuperarlas, porque tenemos que comer menos productos animales. No hay que comerse un baby beef, basta con comerse una albondiguita, digamos. Levantar el criterio de necesidad, levantar el criterio de salud, levantar el criterio de identidad, pueden ser muy buenos, entre otras cosas, para salir de esta crisis. No sé si hay algún comentario más, alguna pregunta. Parece que no, que son...
si alguien quiere aportar algo. Me parece que te hemos hecho hablar mucho, Patricia, nos has dicho muchas cosas, hemos aprendido, hemos encontrado una lectura diferente del texto. Bueno, yo más que agradecida, creo que en nombre de todos, y bueno, aprendimos con tu lectura, con tu tiempo, y seguimos la semana que viene. Dale, muchísimas gracias por la invitación. Y seguimos la semana que viene con Ana María Gómez Bravo, que bueno, que va a ser la última conversadora, podríamos decir, sobre de la A a la Z, y terminaríamos este ciclo que la verdad que nos sirvió, porque vuelvo a decir, nosotras no hicimos, ni creo que vamos a hacer un análisis del texto, me parece que el análisis viene con las lecturas y con lo que se puede hacer a partir de él. Quizá reeditemos, quizá ampliemos recetas, porque está la idea de la página de seguir sumando recetas, pero no sé si es momento de hacer el análisis. Así que bueno, desde ya muchas gracias. Y gracias a todos los que se sumaron.